Jesús, te amamos, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Señor Jesucristo, te amamos. Te amamos, Jesús. Dice Salmos 136, versículo 25 y 26. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tu fiel amor perdura para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por impartirte nuestras vidas en tu iglesia, por impartir tu gloria, Señor. Le has dado gloria a tu iglesia, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Solo una cosa es necesaria para mí. Esta buscaré. Solo una cosa es necesaria para mí. Esta buscaré. Estar todos los días de mi vida en tu casa, Jesús. estar todos los días de mi vida en tu casa, Jesús, para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. solo una cosa es necesaria para mí. Esta buscaré. Solo una cosa es necesaria para mí. Esta buscaré. Estar todos los días de mi vida en tu casa, Jesús, estar todos los días de mi vida en tu casa, Jesús, para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Oh, 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 oh.
Oh, solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Amén, Jesús. Amén, Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesucristo. Somos de aquellos que invocan tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor. Tu nombre y salvación, Señor Jesús. Nos deleitamos en tu nombre, Señor, en invocar tu nombre, en cantarte a ti, Señor. Este es el fruto de labios que confiesan tu nombre, Jesús. Deleítate en esto, Jesús. Deleítate en aquello que se ha impartido de ti en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo, Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios. Cristo, eres el deleite de Dios. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios. Cristo, tú
Jesús. Te exaltamos, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Eres el más excelso, Señor. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Señor Jesucristo. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Toda rodilla se doblará delante de ti, Jesús. Aleluya, Señor. Nosotros nos postramos delante de ti, Señor. Somos tus siervos, Señor. Somos tu iglesia, te amamos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Jesús. Es el Rey de gloria. Persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Conciencia me recuerda, necesito su perdón. Es el Rey de gloria, me lo ofrece hoy. Es el Rey de gloria, me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo, mi príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que niegan. Mi espíritu anhela su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hombre, hijo de Dios, su nombre es
tú eres Cristo, Señor, quien vive en nosotros, Señor, como luz, Señor, para el mundo, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos al testigo fiel que es Cristo, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, Señor. Gracias, Señor. No podemos más que alabar su nombre y esperar por tu gloria completa cuando Cristo venga. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Hola a todos, reciban un cordial saludo. Me da mucho gusto que puedan estar pues reunidos como familias para pues apartando este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a comenzar con lo que vamos a ver el día de hoy. Padre, pues bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Gracias por nuestro amado Jesús, quien murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para nunca más experimentar la muerte. Gracias, Jesucristo, porque tú eres el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos. Gracias, Jesús, por la sangre que derramaste en la cruz. Gracias también porque tú estás en medio de los candeleros de oro, porque tú estás en medio de esta reunión, Señor, paseándote, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Pedimos tu presencia, pedimos que te impartas como vida en cada uno de nosotros. Señor, que tomes el gobierno de este tiempo, la predicación de tu palabra. Jesucristo, tú eres espíritu y vida, tus palabras son eso. Y rogamos que hoy te impartas en cada uno de nosotros, Señor, como la vida eterna que está dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando de la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y hemos estado hablando cómo la iglesia de Colosas tenía esta esperanza reservada en los cielos, Cristo la esperanza de gloria. Y ellos tenían esta esperanza reservada en los cielos porque ellos habían escuchado la predicación del evangelio del reino, ¿sí? Estas sanas palabras que se les había anunciado, y esto había provocado en ellos un amor y una fe, un amor por los santos y una fe en Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo fue una persona que, al escuchar de la fe y del amor que tenían los colosenses por causa de la esperanza que tenían reservada en los cielos, él comenzó con una labor de orar, una labor de interceder, de orar, de dar gracias por estos hermanos, para que ellos pudieran tener una revelación espiritual, para que ellos pudieran ser alumbrados en su entendimiento en relación a esta esperanza que ahora tenían dentro de ellos y que esperaban la manifestación de Jesucristo. Entonces estamos hablando de esta esperanza de gloria y hemos hablado de cómo Cristo es nuestra esperanza de gloria. Hemos hablado de la segunda venida de Cristo un poquito y estamos hablando ahora de la resurrección de Jesucristo, porque esta es parte de nuestra esperanza. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, así tenemos nosotros también la esperanza de que nosotros también resucitaremos cuando Él se manifieste por segunda vez. Entonces estamos hablando de esto, y parte de lo que hemos hablado en relación a la resurrección de Jesucristo fue en 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo pues escribe también a esta iglesia de Corinto y les habla del testimonio de por lo menos 500 hermanos que pudieron ver a Jesucristo en resurrección, hablándoles el evangelio del reino de Dios por 40 días. Entonces tocamos un poquito este capítulo 15, pero hoy quiero que hablemos un poco más de este capítulo de 1 Corintios capítulo 15, porque en este capítulo pues se abarca el tema de la resurrección de entre los muertos. De hecho, aquí en la iglesia de Corinto se estaba levantando una herejía en relación a la resurrección, y quiero que hablemos un poco de esto porque es importante que nosotros también conozcamos que una herejía extraña estaba afectando la fe de los hermanos en Corinto, ¿sí? Y bueno, Pablo aquí habla de la resurrección. Entonces,
como parte de nuestra esperanza es esto, la resurrección de entre los muertos, pues tenemos que saber que la iglesia al principio fue atacada por algunas herejías en este sentido. Así que vamos ahí, por favor, les pido que abran sus Biblias, tú que estás ahí en tu casa, que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer allí del versículo 12 al versículo 19. Dentro de estos versículos vamos a encontrar una herejía que se levantó en la iglesia de Corinto. Así que vamos a darle lectura. Dice aquí, 1 Corintios 15, del versículo 12 al 19. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es la fe de ustedes, aún están en sus pecados. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice aquí la Escritura. Entonces, en estos versículos podemos darnos cuenta de una herejía que se estaba levantando en la iglesia de Corinto en relación a la resurrección de entre los muertos. Había personas que estaban predicando, estaban introduciendo, ¿sí?, este tipo de herejías, este tipo de doctrinas destructivas que estaban afectando de una manera muy, muy fuerte la fe de muchos hermanos de la iglesia de Corinto. Y esta falsa doctrina tenía que ver con esto, pues una doctrina que hablaba de que los muertos en Cristo no resucitaban. Entonces hablemos un poquito de esta falsa doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia de Corinto. Bueno, a los corintios, a los hermanos de Corinto, se les predicó que Cristo fue resucitado de entre los muertos, y es lo mismo que se nos ha predicado a nosotros y creemos en la resurrección de Jesucristo. Si tú y yo no creemos en la resurrección de Jesucristo, pues entonces, como dice aquí el apóstol Pablo, nuestra fe es vana. Estamos en nuestros delitos, estamos en nuestros pecados y no tenemos esperanza de nada. Pero si nosotros creemos que Cristo fue levantado de entre los muertos, porque Él es la resurrección, porque Él es la vida, porque imposible es que la muerte pudiera retenerlo, entonces tenemos esta esperanza. Pero si no creemos que Cristo resucitó, pues vano es todo, y entonces no sirve de nada nuestra fe en Jesucristo. Pero gracias a Dios, porque nosotros hemos recibido el testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos. Lo creemos, tenemos este testimonio dentro de nosotros. El Espíritu testifica de Cristo y el Espíritu Santo también glorifica a Cristo y nos testifica en nuestro espíritu que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Cristo es la resurrección y la vida. Bueno, entonces a los hermanos de Corinto se les predicó que Cristo fue resucitado de entre los muertos, pero algunos en la iglesia de Corinto no creían que Cristo hubiera resucitado. Fíjense qué clase de herejía se estaba infiltrando en la iglesia. Esta es una doctrina muy peligrosa, es una herejía muy, muy devastadora para la iglesia. Bueno, la iglesia ya experimentó este tipo de herejía, una herejía muy destructiva, y había algunos que no creían que Cristo hubiera resucitado de entre los muertos. Esto nos dice aquí el versículo 12 en su segunda parte. Dice, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de entre los muertos? Algunos no creían en la resurrección de Cristo y mucho menos en la resurrección de los muertos cuando Cristo se manifieste por segunda vez. Bueno, el apóstol Pablo les está diciendo aquí, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya algunos miembros de la iglesia entre ustedes que estén diciendo que no hay resurrección?
No lo puedo creer, decía Pablo. ¿Cómo es posible que ustedes estén aceptando este tipo de doctrinas que son destructivas? ¿Cómo ustedes lo pueden creer? ¿Cómo pueden darle lugar a personas que estén predicando, que estén anunciando, que estén diciendo este tipo de cosas? Bueno, Pablo les dice aquí, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado de entre los muertos. Entonces, ¿en qué han creído ustedes, iglesia de Corinto? Bueno, si Cristo no ha resucitado, entonces la predicación mía, decía Pablo, y la de los demás, de Apolos y de otros apóstoles y de otros hermanos en la fe, si no hay resurrección de entre los muertos, entonces nuestra predicación no tiene ningún caso. No hay ninguna razón para que sigamos predicando, y entonces tampoco la fe que ustedes puedan llegar a tener en Jesucristo no sirve de nada. Si la fe, si la resurrección no es real, si Cristo no resucitó, si no habrá resurrección de entre los muertos en un futuro, entonces la fe que tienen en Cristo es vana, no sirve para nada. No sirve para nada. La fe en la resurrección, el creer en la resurrección, hermanos, es uno de los fundamentos de nuestra fe como cristianos. Si tú dudas de la resurrección, tienes que examinar tu vida como cristiano, porque la resurrección es un hecho contundente que se llevará a cabo. Si crees o no crees es lo de menos, eso se llevará a cabo. Pero la pregunta es aquí, ¿será posible que nosotros, la iglesia del siglo XXI, también dudemos de la resurrección de entre los muertos? Que pensemos que es un cuento, que es una fábula, que es una fantasía, que es una historia, que es algo que es difícil que podamos creer que se llevará a cabo la resurrección de entre los muertos. Pensamos que es una película de ciencia ficción que no tiene nada que ver con la realidad. Debemos examinar nuestra vida. Si no creemos en la resurrección de entre los muertos, entonces vana es nuestra fe. No sirve para nada. Jesucristo es la resurrección, Él es la vida. Si no creemos en la resurrección, no creemos en Cristo. Entonces esta herejía era una herejía muy fuerte que estaba experimentando la iglesia en Corinto. Bueno, Pablo le sigue diciendo aquí, si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios. O sea, los que les estamos predicando, lo que les estamos anunciando, lo que les estamos testificando en relación a la resurrección de los muertos y lo que les estamos anunciando de parte de Dios, entonces si ustedes dicen que no es verdad, entonces estamos haciendo de parte de Dios testigos mentirosos y estamos haciendo de Dios alguien mentiroso, porque la resurrección existe. Entonces realmente estaba viviendo la iglesia una situación muy complicada. Bueno, entonces decía Pablo, nosotros somos culpables de mentir acerca de Dios. Somos unos mentirosos. Y lo que les estamos hablando de Dios es mentira, porque los muertos no resucitan, si ese fuera el caso. Entonces Pablo les está diciendo esto. Dice, porque les hemos dicho nosotros que Dios resucitó a Cristo. Entonces, si no es verdad, entonces estamos predicando mentiras de parte de Dios. Pablo les está diciendo esto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. No tiene razón alguna de decirles que hay resurrección de entre los muertos si Cristo no resucitó. Bueno, si Cristo no ha resucitado, les está diciendo Pablo aquí, si Cristo no ha resucitado, la fe que ustedes tienen no vale nada. Es vana su fe, no sirve para nada. Si la resurrección de Cristo no es verdad, entonces vana es tu fe. ¿Para qué vivir de una manera piadosa delante de Dios? ¿Para qué guardarte de pecar? ¿Para qué buscar a Dios si la resurrección de Cristo no es verdad? Entonces, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nosotros seguimos siendo culpables de nuestros pecados.
Es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Porque, insisto en esto, esta era una herejía que se había infiltrado en la iglesia de Corinto. Y bueno, entonces Pablo les está aclarando, bueno, si Cristo no resucitó, entonces vana es tu fe y también sigues muerto en tus delitos y tus pecados. La condición del ser humano sin la resurrección de entre los muertos no sirve para nada. Nuestra condenación entonces será una muerte eterna, una muerte separados de Dios, una muerte donde ya no vamos a volver a vivir. Pero el apóstol Pablo, gracias a Dios por este capítulo 15 de Primera de Corintios, porque nos habla de la resurrección de entre los muertos. Entonces, todos los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. O sea, realmente murieron para nunca más levantarse en resurrección, si es que la resurrección no existe. Entonces, si esa es la situación, nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, dice, entonces somos los seres más dignos de lástima de todos. Porque imagínense, si la resurrección de entre los muertos no existe y nosotros nos estamos guardando en este mundo, tratamos de vivir para Dios, agrandándole a Dios, cada vez que hemos recibido de parte de Dios algo que afecta a nuestra conducta para bien nuestro y para agrado de Dios, y la gente de pronto nos ve y dice, no, pues tener esa vida donde, en fin, te estás guardando de muchos pecados, donde vives rectamente delante de Dios, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve guardarnos en esta vida si no hay resurrección? Si no hay resurrección de entre los muertos, Pablo dice, somos los más dignos de tristeza. Somos los más dignos de lástima en este mundo. Porque entonces nuestra fe en Cristo es vana. Porque entonces pues ya, como dice otra parte en la Escritura, pues entonces ya dediquémonos a lo que nos gusta, lo que la carne nos exige, y ya olvidémonos de esta vida en Cristo Jesús si la resurrección existe. Si Cristo no resucitó, entonces ya darnos a nuestra vida desenfrenada, a nuestra vida pecaminosa, a nuestra lujuria, a nuestra corrupción, a nuestra concupiscencia, a nuestro pecado. Ya dejémonos libres a ese estilo de vida pecaminosa, porque entonces es vana nuestra fe. Porque entonces, ¿para qué guardarnos? ¿Para qué purificarnos? ¿Para qué conservar la fe? ¿Para qué santificarnos y purificarnos cada día? ¿Para qué? ¿De qué sirve si la resurrección no es real? A estos se estaba enfrentando la iglesia de Corinto. Fíjense, aquí nos dice la Escritura que entonces somos los más dignos de lástima de todo el mundo si la resurrección no existe. Es lo que Pablo está diciendo. Si la resurrección no existe, entonces vana es nuestra fe y somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Qué tremendo, hermanos. Entonces tenemos nosotros que creer en la resurrección. De hecho, no hay un esfuerzo por creer en la resurrección. Creemos en Cristo y creemos en la resurrección porque, insisto, Jesucristo es la resurrección. Si no creemos en la resurrección, no creemos en Cristo. Y Cristo es la resurrección y la vida. Bueno, entonces la iglesia de Corinto estaba siendo afectada por este tipo de doctrinas. Estas doctrinas es una doctrina destructiva y estaba afectando la fe de los hermanos en Corinto. Quiero leer esta parte igual de Primera de Corintios capítulo 15, igual del versículo 12 al 19, pero en la Nueva Traducción Viviente, para que podamos ver esta lectura. Dice aquí, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos. ¿Por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. Está diciendo aquí el apóstol Pablo, nuestra fe es inútil y también la predicación.
o sea, no sirve para nada si verdaderamente Cristo no resucitó. Pero gracias a Dios que Cristo resucitó, hermanos. Entonces no es inútil la predicación, ni tampoco es inútil ni vana nuestra fe. Amén. Qué tremendo. Bueno, dice aquí, versículo 15, dice, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que ese no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¡Qué tremendo! Somos culpables de pecados si Cristo no resucitó. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Ya están completamente perdidos y bien muertos. 2 veces muertos porque ya no van a resucitar. Si es que no tuviéramos nuestra esperanza en la resurrección de entre los muertos. Y dice el versículo 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Qué tremendo. Entonces fíjense, nuestra esperanza, hermanos, me gusta mucho este versículo 19 en esta traducción viviente, porque dice, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero nuestra esperanza, hermanos, va más allá de esta vida. Nuestra esperanza, como estamos viendo este tema, Cristo es nuestra esperanza de gloria, ¿sí? Nuestra esperanza va más allá de esta vida. En esta vida nos guardamos, mantenemos nuestra fe, nos purificamos, nos estamos guardando de muchas cosas de este mundo para agradarle a Dios, para hacerles útiles a Dios, para ser vasos de uso honroso, ¿de acuerdo? Para no ser de aquellos que sean descalificados cuando Él regrese. Entonces estamos laborando día con día, ¿sí? Porque nuestra esperanza no solamente está colocada en estos 90 años que podamos vivir sobre esta tierra. Nuestra esperanza va más allá, hermanos. Si nuestra esperanza estuviera limitada a una vida tan corta de 70 u 80 años sobre esta vida, somos los más dignos de lástima de este mundo. Entonces ya vivamos de una manera desenfrenada. Porque ¿de qué sirve purificarnos? ¿De qué sirve guardarnos en santidad? ¿De qué sirve vivir para el Señor si nuestra vida solamente nuestra esperanza solamente está colocada para estos 70 u 80 años que vivamos sobre esta tierra? Entonces ya dediquémonos a otras cosas. Porque entonces nuestra fe es en vano, la predicación es en vano y estamos en nuestros pecados todavía. Pero gracias a Dios que nuestra esperanza trasciende esta vida, este periodo corto de vida. Nuestra esperanza en Cristo trasciende porque hay resurrección de entre los muertos, hermanos. Hay resurrección, ahí está colocada nuestra esperanza. Ahí está colocada. Entonces nuestra esperanza va más allá de esta vida. De esta vida nos estamos guardando y viviendo en integridad para Dios porque creemos que habrá resurrección. Porque creemos que en esta medida que el Señor está depositando dentro de nosotros su preciosa semilla que es Cristo, esto germinará en el día de su manifestación y nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¡Qué tremendo! Así que por supuesto que nuestra esperanza no se limita a esta vida, porque el Señor Jesucristo también parte de nuestra esperanza es que nos ha dado una vida eterna, hermanos. Una vida eterna tenemos. Nuestra vida no se limita a este corto periodo de tiempo que vivamos sobre esta tierra. Nuestra vida trasciende. Nuestra vida es una vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna, quien es Jesucristo, se ha impartido en nosotros. Y tenemos esa esperanza, hermanos. Bueno, esta fue una herejía destructiva que se infiltró con los hermanos de la iglesia de Corinto y que estaba causando graves daños en la fe de muchos creyentes en Jesús. Entonces este fue un tipo de herejía que se infiltró en la iglesia.
Y la Biblia también nos enseña otra herejía más en relación a la resurrección, que también tenemos que ver, porque pues estamos hablando de la resurrección como nuestra esperanza, pero tenemos que darnos cuenta que la iglesia fue golpeada con una herejía, la que hemos visto aquí en 1 de Corintios capítulo 15. Pero hubo otra herejía en relación a la resurrección también. Y quiero que hablamos un poco también de esa herejía, porque insisto, estamos hablando de nuestra esperanza de gloria. Y dentro de esta esperanza que tenemos es la resurrección también. Entonces hablemos de una herejía más en relación a la resurrección. Esta herejía, segunda herejía, también fue muy destructiva, y esta herejía tiene que ver con esto. Hubo unos hermanos, bueno, más bien unos supuestos hermanos, no eran más bien hermanos, que hablaban de la resurrección como un hecho ya realizado. Pero el apóstol Pablo también se encargó de aclarar este asunto. Así que vamos donde está este pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18, porque aquí se nos habla de esta segunda herejía en relación a la resurrección. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice aquí: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Esta fue otra herejía que también se infiltró en la iglesia, y también fue una doctrina muy destructiva. Esta segunda herejía pues tal vez es menos destructiva que la primera que vimos de 1 de Corintios capítulo 15, del versículo 12 al 19, pero no deja de ser también una doctrina muy destructiva, una enseñanza que perjudicó y afectó a la iglesia en esos tiempos. Entonces, aquí hubo dos personajes, uno llamado Himeneo y otro llamado Fileto, y estos dos hombres estaban predicando, estaban enseñando, estaban anunciando pues una palabra muy peligrosa. El apóstol Pablo dice que esta palabra que estaban predicando estos hombres, Himeneo y Fileto, era como un cáncer. O sea, dice aquí una gangrena, dice que carcome y se extiende. Entonces esta herejía se estaba extendiendo, ¿de acuerdo? Como un cáncer en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y entonces Pablo tuvo que pues enfrentar a estos dos personajes y disciplinarlos y advertir a la iglesia de esta herejía destructiva que se estaba infiltrando. Entonces, Himeneo fue un hombre del que ya en algún otro momento hablamos también de él. Si recuerdan, este hombre Himeneo se apartó de la verdad. De hecho, nos dice la escritura igual aquí en Timoteo, pero en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20, que este hombre Himeneo naufragó en cuanto a la fe. Vamos rápidamente a leer para recordar este hombre Himeneo, que nos dice aquí 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20, lo siguiente, dice aquí: manteniendo la fe y buena conciencia, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vemos que este hombre Himeneo fue una persona que naufragó de la fe. O sea, se extravió, se desvió completamente de la fe. Y aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, estos versículos que estamos viendo, el 17 y el 18, podemos ver cuál fue la razón que provocó que se desviara, que naufragara de la fe. Era esto: fue un hombre que seguramente tenía la habilidad, tenía la destreza para predicar la palabra, pero predicaba una doctrina, una herejía extraña, una herejía estaba predicando. ¿Y qué predicaba este hombre? Que la resurrección ya se había efectuado, ya se había llevado a cabo.
Entonces también esta fue una herejía destructiva que estaba sufriendo la iglesia. Este hombre Himeneo se apartó de la verdad, o sea, naufragó en cuanto a la fe, y junto con él, ya aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, se nos habla también de un hombre llamado Fileto. Estos dos hombres, Himeneo y Fileto, predicaban esto, que la resurrección ya se había efectuado. Bueno, estos hombres, Himeneo y Fileto, enseñaban doctrinas falsas que destruían, escuchen bien, que perturbaban, que pervertían y que alteraban la fe de algunos hijos verdaderos de la fe. Este tipo de herejías, hermanos, estaban afectando, perturbando, destruyendo, alterando, de verdad, pervirtiendo la fe de algunos genuinos cristianos. Se estaba siendo afectada la fe de muchos hermanos en Cristo. Una de las enseñanzas de estos hombres, falsas por supuesto, de Himeneo y de Fileto, es que la resurrección ya había ocurrido, que ya había ocurrido en ese tiempo cuando ellos estaban pues ahí en el siglo I, que ya se había llevado a cabo la resurrección de entre los muertos, que ya había ocurrido. Al parecer, una de las enseñanzas de estos hombres era esto, que la resurrección solo era simbólica, decían ellos, solo es algo simbólico. Y ellos enseñaban lo contrario de lo que Pablo predicaba, que la resurrección sí iba a ser corporal, o sea, habría resurrección de entre los muertos, pero ellos decían que la resurrección corporal que Pablo enseñaba pues estaba equivocada. Solamente la resurrección, decían estos hombres, Himeneo y Fileto, que era algo simbólico solamente, algo simbólico. De hecho, ellos decían que los cristianos que eran dedicados a Dios, ellos ya habían tenido su experiencia de resurrección. Así que esto era todo lo que ellos podían esperar y no había ninguna otra resurrección, y si ya no había resurrección, entonces ya no iban a participar tampoco del reino milenario con Jesucristo, porque ellos decían la resurrección ya se efectuó. Es algo simbólico solamente, es solamente algo que es una alegoría, ellos decían, la resurrección, y pues es algo que ya se experimentó. De hecho, ellos decían que solamente los cristianos que eran dedicados a Dios, ellos ya habían experimentado esta resurrección de manera simbólica, y lo relacionaban con el bautismo. Decían, bueno, ya cuando se bautizan, pues ya experimentaron su resurrección. Por ahí más o menos era la doctrina que tenían estos hombres, pero estaba causando una destrucción sobre la fe de muchos hermanos en Cristo. Entonces, tenemos que saber, hermanos, que la resurrección de Cristo ha sido un blanco de ataque por parte de Satanás. La resurrección ha sido un blanco de ataque de Satanás, y muchos han creído estas doctrinas extrañas en relación a la resurrección. Muchos han pensado que la resurrección no existe y otros que ya se llevó a cabo. Y muchos descartan que la resurrección de entre los muertos va a ser algo que se va a llevar a cabo. Hermano, ahí está depositada nuestra esperanza. Insisto en lo que dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 15. Si no hay resurrección, entonces es vana la predicación, es vana nuestra fe, y estamos en nuestros delitos y pecados y somos los más dignos de lástima de este mundo, porque no hay resurrección. Pero nosotros tenemos la certeza, amados hermanos, y la seguridad que Cristo resucitó. Y por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos de entre los muertos. Es una garantía. De hecho, por eso el apóstol Pablo también dice en Romanos que Él nos ha dado su espíritu, dice también Efesios esto y Romanos, como una garantía de que nosotros también experimentaremos. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo, dice, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Es decir, que nuestros cuerpos serán resucitados, hermanos. Entonces, la resurrección de Jesucristo, Cristo como la resurrección, ha sido un blanco de ataque por Satanás.
descartando que la resurrección sea real o que ya es algo que ya sucedió y que solamente podemos experimentar como algo simbólico, como algo meramente alegórico, como decían estos hombres, Himeneo y Fileto. Bueno, si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y no nos podría Él dar vida. Imagínense, si la resurrección no existiera, entonces nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, estaríamos sin vida, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, Él no podría darnos vida una y otra vez. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces no seríamos miembros de su cuerpo porque no tendríamos a Cristo como la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y si Él no hubiera resucitado, no habría cuerpo, no habría iglesia, no habría sentido de estar reunidos, no habría sentido de pertenecer al cuerpo de Cristo. No hay resurrección, entonces no hay iglesia, no hay cuerpo de Cristo, no somos miembros de nada ni de nadie. Está terrible esta doctrina de que no hay resurrección de entre los muertos. Entonces sería muy grave esto. Entonces estaríamos destinados a morir y nunca más volver a levantarnos, no volver a tener vida. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo resucitó, y por cuanto resucitó de entre los muertos, Él también nos ha dado este poder de la resurrección. Primera de Efesios capítulo 1 nos habla de la supereminente grandeza de su poder, el poder que operó en Jesucristo resucitándole de entre los muertos y que opera también entre nosotros el día de hoy. O sea, ¿por qué? Porque no solamente resucitaremos en un futuro, cada día podemos echar mano de esta vida de resurrección. Es la vida que a Dios le agrada, la vida en resurrección. Entonces, ese poder está de parte nuestra. Bueno, Jesucristo nos garantiza la resurrección de entre los muertos. De hecho, aquí lo que sigue en Primera de Corintios capítulo 15, se nos habla precisamente de esa garantía de que nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, regresando a ese capítulo, del versículo 12 al 19, vimos la herejía destructiva en contra de la resurrección. Pero a partir del versículo 20 y hasta el 28, allí se nos habla de Cristo, cómo nos da una garantía de la resurrección. Y el apóstol Pablo abarca este tema y dice, hay una garantía de que vamos a resucitar. Entonces, a partir del versículo 20 y hasta el 28, se nos habla de esta garantía que tenemos como esperanza de que vamos a resucitar de entre los muertos. Así que vamos a darle un vistazo a estos versículos y hablemos un poco de esta garantía que Cristo nos hace de que vamos a resucitar como Él resucitó. Bueno, dice aquí el versículo 20. Vamos a leer del 20 al 28 rápidamente. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿De acuerdo? Entonces, en estos versículos del 20 al 28 encontramos la garantía de la resurrección. Después de una herejía, no hay nada mejor que se consuele al pueblo de Dios
con la garantía que Dios nos da de que habrá resurrección de entre los muertos, y en estos versículos se toca esta garantía. Así que hablemos un poquito de esta garantía que Dios nos da en relación a la resurrección de entre los muertos. Dice aquí el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Amén. Qué tremendo, hermanos. Cristo ha resucitado. Cristo resucitó, nos dice aquí el apóstol Pablo, y nosotros lo creemos. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Dice aquí, bueno, Cristo es las primicias de los que murieron o de los que durmieron. Y esta palabra primicias significa que Cristo es el primer fruto de la resurrección. Este cuadro lo vemos en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 23. En el capítulo 23 de Levítico vemos cómo Dios pidió al pueblo de Dios que tenían que presentar una ofrenda de grano. Dice, las primicias. Entonces, eso representa la resurrección de Cristo. Y Cristo, cuando el pueblo de Israel presentaba esta ofrenda en esta festividad de la cosecha y presentaba las primicias de sus granos, era una tipología de Jesucristo. Jesucristo como las primicias de aquellos que han resucitado de entre los muertos, porque Él es el primero que resucitó para nunca más volver a experimentar la muerte. Por eso nos dice Colosenses 1:18, si no mal me equivoco, y Apocalipsis 1:5, si no me equivoco también, que Cristo es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero que resucitó para jamás volver a experimentar la muerte. Lázaro, por ejemplo, que fue alguien que se levantó de entre los muertos, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, y resucitó. Después de algún tiempo volvió a morir para no resucitar. Y Lázaro está esperando la resurrección de entre los muertos más adelante, cuando Cristo se manifieste. Entonces volvió a morir, pero Cristo murió una sola vez y ya no volverá a experimentar jamás la muerte. Entonces es el primogénito de los que resucitaron, el primogénito de entre los muertos. Y aquí nos dice la Biblia que Él es las primicias de los que durmieron. Entonces Él, cuando resucitó, fue como la representación de aquella ofrenda que el pueblo de Israel le presentaba a Dios en los tiempos antiguos. Vamos a leer esa parte en Levítico capítulo 23. Vamos rápidamente ahí. Levítico 23. Del versículo, vamos a leer del versículo 9 al 13. Dice aquí, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy y siguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. Dice, y al día siguiente del día de reposo la mecerá. Dice, y el día que ofrezca la gavilla, ofrecerá un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. No solamente por el cordero que tenía que ser sacrificado de 1 año sin defecto, sino también por esta gavilla, ¿sí?, que tenía que ser mecida. Esto era de olor gratísimo, dice, delante de Dios. O sea, era un olor grato delante de Dios. Era algo que Dios aceptaba. Y podemos ver, hermanos, que este primer fruto representa a Jesucristo. Estas primicias que se presentaban representa a Jesucristo en resurrección. Entonces podemos darnos cuenta cómo esto fue algo agradable delante de Dios. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos fue algo sumamente agradable delante de Dios. Cristo resucitó. Él es las primicias de los que murieron. Él es el primer fruto de la resurrección. El primero en resucitar para jamás volver a morir. Bueno, versículo 21
de Primera de Corintios 15. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos, es decir, por Cristo. Bueno, la muerte entró, nos dice aquí el apóstol Pablo, por un hombre. Está haciendo referencia a Adán. De esto se habla en Romanos capítulo 5, versículo 12. Voy a leer ese versículo porque es importante que contextualicemos todo esto. Y dice Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que una persona, aunque sea recién nacida, un bebé, nos dice la Escritura que el pecado pasó a todos los hombres. ¿Por qué razón? Por el pecado de un solo hombre, de Adán. ¿Sí? Entonces, por la muerte pasó a todos los hombres por un solo hombre, por Adán. Pero también la resurrección de los muertos pasó también a todos los hombres por un precioso hombre, y este hombre es el Señor Jesucristo. Bueno, dice aquí, igual en Romanos capítulo 6, dice aquí, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Qué tremendo! Entonces también la resurrección forma parte de nosotros. Nosotros también resucitaremos. Entonces la muerte pasó a todos los hombres por un solo hombre, Adán, pero la resurrección de los muertos para ser vivificados también por un hombre, Jesucristo, y pasó esto a todos nosotros. Primera de Corintios 15, versículo 22, seguimos aquí. Versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿sí? En Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, en Adán todos nacemos para morir. Esa es la sentencia de todo ser humano. En Adán todos mueren. Es decir, todos los que nacemos vamos a tener que morir. Pero también en Cristo todos vamos a ser vivificados. Es decir, que en Cristo vamos a resucitar para vivir eternamente al lado de Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, en Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados. En Adán morimos porque todos nacemos para morir, tarde que temprano nuestro cuerpo va a experimentar esto por la corrupción que mora en nuestros miembros, pero en la resurrección de entre los muertos viviremos con Cristo para siempre. Nos levantaremos de la muerte para que vivamos con Cristo por siempre. Bueno, entonces esto es muy interesante. Versículo 23 dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, el primer fruto que ya resucitó. Cristo ya resucitó, no vuelve nunca más a morir. Él es las primicias, el primer fruto de la resurrección. Entonces, este es el orden que nos da Pablo en relación a la resurrección. Todo tiene un orden, todo está alineado. Hay un orden que hay que seguir. Primero es Cristo, que ya resucitó, es el primer fruto. Él resucitó como las primicias. Gracias a Dios, esto ya se efectuó y damos gracias a Dios por esto. Cristo es las primicias y ya ha resucitado de entre los muertos. Y dice aquí el versículo 23, después de las primicias, que es Cristo, Cristo son las primicias, el primer fruto, dice, luego los que son de Cristo, ahí entramos tú y yo ya. Aquí entramos todos los que hemos creído en Cristo. Todos los que amamos a Jesús entramos en este segundo bloque de aquellos que resucitarán de entre los muertos. Dice, luego los que son de Cristo, es decir, nosotros, dice, en su venida. Cuando Cristo venga, los muertos se levantarán para unirse con Cristo y permanecer con Él por siempre. Entonces, allí está depositada nuestra esperanza, amados hermanos, en esta resurrección. Ya el Padre ya recibió las primicias de la resurrección
Y Cristo es este primer fruto que el Padre recibió, pero ahora viene la segunda cosecha que somos nosotros. Cuando venga Cristo, nos levantaremos de entre los muertos y entonces seremos parte del fruto que será para Dios en esta resurrección gloriosa. Bueno, todos deben ser resucitados, pero todo en su rango, todo en el orden que Dios ha establecido. Primero Cristo es el que resucitó y después, cuando Él regrese, seremos resucitados también todos nosotros que le pertenecemos. Todos seremos resucitados. De esto hablan muchas partes en la Escritura. Quiero que leamos algunos versículos. Juan, capítulo 5, versículo 29, la primera parte. Dice aquí Juan 5, 29. Dice, y los que hicieron lo bueno, voy a leer más bien desde el 28. Dice, no se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Son palabras de Jesús. Oirán su voz. Y versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, entonces nos está hablando aquí de la resurrección de entre los muertos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, también nos habla de la resurrección. Y vamos rápidamente allí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Es un versículo que ya hemos leído anteriormente. Dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llevará a cabo. Este es precisamente el orden de Dios. Primero las primicias Cristo y después los que son de Cristo en su venida. Y aquí estamos viendo esto. Vamos a otro versículo más. Primera de Corintios 15, versículo 22. Que de hecho ya 52. Primera de Corintios 15, versículo 52. Dice, he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese dice el 51, luego el 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces aquí se nos está hablando de este momento de la resurrección, donde aquellos que son de Cristo, en la venida de Jesús por segunda vez, se levantarán como un fruto que Dios aceptará. Qué tremendo, hermanos. Y aquí se nos dice esto, a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? Apocalipsis 11:15 nos dice el sonar de la séptima trompeta, cuando Cristo regrese. Y vamos a un versículo más, donde se nos habla de este orden de la resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Apocalipsis 20, del versículo 4 al versículo 6. Y dice aquí, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, estos que resucitan, cuando Cristo venga, participarán de esta resurrección y no tendrán parte con la segunda muerte. ¿De acuerdo?
porque hay una segunda muerte. Esto tendríamos que explicarlo con un poquito más de detalle. En pocas palabras es esta: no todos resucitarán cuando Cristo venga por primera vez, solamente aquellos que le pertenecen a Cristo. Los que le pertenecen a Cristo, los que amaron a Jesús, los que creyeron en Jesucristo, ¿de acuerdo? Cuando Él venga resucitarán. Pero habrá otros que no van a resucitar. ¿Quiénes no van a resucitar cuando Cristo regrese? Bueno, aquellos que no creyeron en Jesucristo. Dice el apóstol Juan que amaron más las tinieblas y no creyeron en Jesucristo, y el no creer en Jesucristo ya son condenados, nos dice el apóstol Juan en Juan capítulo 3. Nos dice: los que no creen en Jesucristo son condenados, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son aquellos? Miren, vamos a leerlo porque es importante. Vamos rápidamente, ya que estoy hablando un poquito de esto. Juan capítulo 3, dice aquí, versículo Juan 3, versículo, vamos a leer desde el 16 para entender lo que está hablando aquí el apóstol, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Fíjense, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y bueno, entonces aquí nos dice que la condenación es para aquellos que no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esos que son condenados por no creer en Jesucristo resucitarán, no en la primera resurrección, no cuando Cristo venga por primera vez. Ellos resucitarán, nos dice Apocalipsis capítulo 20, hasta después del milenio. Después de que Cristo reine 1000 años en esta tierra, ¿sí? Cuando haya una rebelión de Satanás, Dios va a destruir esa rebelión, ¿sí? Y entonces va a llamar en el gran trono blanco a juzgar a aquellos que no creyeron en Jesucristo. Resucitarán de entre los muertos, pero para ser condenados y para que experimenten, según esto que acabamos de leer también en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Para que experimenten la segunda muerte. ¿Cuál fue la primera muerte para ellos? Bueno, pues su muerte física. Murieron y seguramente están atormentados en un lugar en el Hades, pero se van a levantar en resurrección después de los 1000 años para ser juzgados y ser atormentados y en la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Pero gracias a Dios que tú y yo hemos creído en Jesucristo y no vamos a experimentar la segunda muerte, y en la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez, nos levantaremos para estar con Él por siempre. Esto nos dice la Escritura. Entonces tenemos que ver esto. Bueno, pues vamos rápidamente a Primera de Corintios capítulo 15. Yo creo que con esto pues vamos a dejar pendiente lo siguiente, pero vamos a terminar con este versículo. Primera de Corintios 15, versículo 24, dice: luego el fin. O sea, después de que está hablando del orden de la resurrección, primero Cristo, quien es las primicias, después los que son de Cristo en su venida, dice el versículo 24, luego el fin de lo que les estoy hablando. ¿Cuándo es el fin? Cuando precisamente se levanten otra vez otros muertos, lo que estoy hablando, ¿sí? Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Cuando se van a levantar los que fueron condenados por no creer en Jesucristo, se levantarán de sus tumbas, pero para ser juzgados y experimentar la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. A eso se refiere este versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, que después de los 1000 años, ¿sí?
vendrá el fin, es decir, que Cristo terminará y destruirá a todas las autoridades, todos los dominios, todas las potencias, ¿sí? Y entregará el reino al Dios y Padre, pues a Dios el Padre le entregará el reino que Dios le entregó a Cristo. Acuérdense lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, como el Hijo del Hombre se acercó al anciano de días para recibir de él dominio, gloria y reino. Y su reino es un reino por siempre. Entonces Cristo ya recibió este reino y vendrá a establecerlo en esta tierra. ¿Sí? Entonces, después de que él reine estos 1000 años, entonces le regresará el reino a Dios y Padre. Y de esto vamos a hablar un poquito más la siguiente vez, porque ya el tiempo se nos fue, pero vamos a hablar precisamente de esto la siguiente vez, porque tiene que ver con esta parte. Después de que se introdujo una herejía destructiva a la iglesia en relación a que ya no había resurrección, ¿sí? Que no hay resurrección, que Cristo no resucitó, ¿sí? Después el apóstol Pablo está, digamos, pues vacunando contra esa herejía horrible y está hablando precisamente de esto, está hablando de la garantía que tenemos de la resurrección. ¿Por qué es una garantía? Porque Cristo ya resucitó. Y por cuanto Cristo ya resucitó, nosotros también que somos de Cristo, que estamos unidos a Él, también resucitaremos para unirnos con Él cuando Él regrese por segunda vez. Bueno, nos falta un poquito más hablar de esta parte, de esta garantía de la resurrección, pero vamos a culminar la siguiente vez que pues hablemos en la siguiente conferencia. Pues vamos a darle gracias a Dios por esto y vamos a orar. Señor Jesús, pues te damos gracias por Cristo, porque nos dice tu palabra, Señor, que a este Jesucristo, el autor de la vida, Dios lo levantó de entre los muertos. Y Jesucristo, tú declaraste que tú eres la resurrección y que tú eres la vida. Y hay un testimonio, Señor, de muchos, de más de 500 hermanos, Señor, a los que tú te le apareciste cuando resucitaste. Y no solamente ellos, sino aún tú, Jesucristo. Dijiste que eres el que estuvo muerto, pero he aquí que vives por los siglos de los siglos. Y ahora tienes las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora, Señor, en nuestro espíritu, tu precioso Espíritu Santo, testifica de Cristo y glorifica de Cristo que Él es la resurrección. Y creemos en la resurrección. Gracias porque nuestra esperanza está viva y es real. Cristo, tú eres nuestra esperanza de gloria, Señor, y creemos que así como tú eres las primicias de la resurrección, nosotros también que estamos unidos a ti, resucitaremos cuando regreses. Señor, gracias. Gracias porque en nosotros reposa, Señor, por tu precioso Espíritu, el poder de la resurrección. La supereminente grandeza de tu poder. El poder que operó en Cristo, levantándole de entre los muertos, también opera en nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Cristo por este poder que está en nosotros, tu iglesia. Te amamos, Jesús, porque tú eres la resurrección y porque tú eres la vida. Señor, guárdanos de toda herejía, Señor, de toda doctrina destructiva que quiera afectar y destruir tu obra en este tiempo. Bendecimos tu nombre, Jesús, y te amamos. Gracias porque eres la resurrección y la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.